Diego Santilli, sin filtro. El vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, buenas noches Mauro, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por recibirnos. Primero, ¿cómo está la familia? Teniendo en cuenta que, bueno, sabemos que has tenido en la familia tuya casos de COVID-19. Queremos preguntarles, nos preocupa mucho siempre la salud de ustedes, de sus familias, de todos los argentinos y argentinas. Bueno, la verdad que tuve a mis 3 hijos con COVID, a la madre también, así que los 2 más grandes, Teo y Nicanor, ya salieron, ya han sido dados de alta y me queda el más chiquitito, el peque de 10 años, que si Dios quiere este fin de semana va a estar dado de alta. Así que la han transcurrido con algunos síntomas, con un poquito de temperatura, con una gripe, con tos, con algunas cosas. El más grande no tuvo como casi ningún síntoma, digamos, como si fuera sintomático, por decirlo de alguna manera. Y el más chiquito ahora, en las últimas semanas, la semana pasada ya había tenido un poquito de mocos, gripe, etcétera. Sí. Así que, si Dios quiere, el último ya me sale mañana o pasado. Bueno, ojalá así sea y se recuperen. Y bueno, a ver, pensando en esto, yo te encaro por este lado porque te conozco, sé que sos un hombre de bien, un padre de familia, y no hay nada más increíblemente doloroso y angustiante que un hijo esté enfermo y esté pasando un trance como estos. Afortunadamente en tu caso no fue de gran impacto en términos de la gravedad que tuvieron, pero otros no tienen la misma suerte y lamentablemente se les complica. ¿Ves este panorama repetido en un montón de hogares, lamentablemente cada vez más hoy en la Argentina? ¿Y qué pensás como responsable ejecutivo de la ciudad más importante de la Argentina? Primero te duele, ¿no? No hemos visto nosotros algo similar en la humanidad. Sinceramente quiero decirte, no sé, uno no tiene uso de razón y que haya visto una historia, una pandemia de este tamaño, que ha afectado al mundo entero. Y uno cuando dice el mundo, por ahí como no le toca tan cerca, habla de esta manera, pero cuando te empiezan las balas pegan cerca o pican cerca, como dicen, y ya empezás a tener amigos, empezás a tener parientes, empezás a tener amigos y parientes que perdieron sus familiares. Bueno, a mí, que cuando tuvo los chicos, viste, es un shock, ¿no? Son tus hijos. Uno se la banca, uno da la pelea, pero cuando tocan a los chicos, viste, que te pones mal, qué sé yo, te da angustia, gracias a Dios, o sea, por ahora no pasó nada, pero quiero decirte que ¿cómo se llama? Que hay que estar con mucho cuidado, que hay que cuidarse, que hay que estar con mucha precaución, que más allá de que hoy estamos en una etapa de velar por la salud integral de la persona, y la salud integral de la persona implica en evitar contagios, en salvar las vidas, en proteger cada puesto de trabajo que podamos proteger, en defender a las pymes, porque, viste, las pymes en la Ciudad de Buenos Aires generan 7 de cada 10 empleos. Entonces, vos decís, che, ¿qué va a pasar con esa pyme? Mira, el martes fui a un bar tradicional de la Ciudad de Buenos Aires, un bar antiguo, lindo, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y hablé con uno de los mozos que volvió a trabajar después de 165 días. Porque él no había estado en la parte del bar que había podido mandar hacer el delivery, claro, o el retirar la comida. Y me dice, no sabes lo que es para mí, estoy desesperado, o sea, porque tampoco me alcanza con el IFE, ¿no? Y necesito la propina, porque viste que el mozo, la propina es un tema importante. Parte de su salario, de su ingreso viene de ahí, está claro. Exacto, y le preguntaba, che, ¿y volvieron todos? No, todos no, porque tenemos las pocas mesas que son las de las veredas, ¿no? Entonces, esos temas, Mauro, te pegan, porque vos decís, che, en este bar laburan 15 personas y volvieron 3. Sí. De los mozos, ¿no? Bueno, a propósito de eso hubo una controversia que yo me imagino quedó, entre comillas, saldada hoy. Hoy tuve la oportunidad de entrevistar y de charlar con Ernestina Pais, que es dueña de un boliche en la zona de Palermo, y ella planteaba la decisión irracional, decía ella, de que se habilitaran las mesas en las calles o en las veredas y no en el interior donde hay patios y donde hay espacios abiertos.
se había negado esa posibilidad y hoy entiendo que se revirtió esa decisión. Pero coincidimos, para nosotros, mañana lo vamos a volver a mirar, pero nosotros coincidimos, lo que es terraza o patio al aire libre, es donde es la misma condición que la vereda, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que tenemos que apelar todos es al cuidado y a mantener las distancias que nosotros hemos establecido, Ahora, que ha establecido la autoridad sanitaria. ¿No te asusta, Diego, y te lo pregunto con una mano en el corazón, como porteño, como hombre que vivo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no te asusta el hecho de que los contagios estén creciendo en paralelo a que se estén habilitando más actividades que exponen a la gente a más contagios? ¿No les da temor y a la vez preocupación? Mira, es un delgado equilibrio, es una balanza, Mauro. La balanza implica lo que hablábamos antes, es evitar contagios, salvar vidas, pero por el otro lado es proteger el trabajo de la gente, proteger las pymes, porque hay comercios que no aguantaron los 160 días y no pudieron cruzar ese río para poder volver a abrir. Y cuando vos vas a hablar con los comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires, que yo lo hago todos los días, te das cuenta que ellos no volvieron a una facturación como tenían en febrero. Que ellos están con la facturación del 30% y que todo a pechugarla, ¿eh? Y a ellos la luz la tienen que pagar, y los gastos lo tienen que pagar, y tienen empleados. Y cuando vos tenés un empleado, te duele porque es una familia que come de ese trabajo. Entonces, totalmente. Es un equilibrio que tenés que tener, siempre poniendo lo sanitario por delante. Siempre poniendo lo sanitario por delante, ¿sí? Totalmente. ¿Cómo te va? Ernesto Adida te habla. Esto te lo pregunté Ernesto. ya una vez, te lo voy a volver a preguntar. Porque escucho muchas veces esto de la gente que tiene comercios y las pymes. ¿No hay forma de que le hagan una amnistía impositiva en la ciudad? Porque la realidad es que, como bien vos decís, hay muchas que están muy complicadas. Y la realidad es que la ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país. No podrían, no te digo dejar de cobrar impuestos, porque es imposible, pero hacerles una especie de rebaja general impositiva. Bueno, pero ya hemos votado el jueves pasado Por una eso. batería de medidas. Sí, para empezar, tenés una moratoria vigente para seguir. Votamos la exención de ABL junio y julio. Sí. Para seguir, les condonamos ingresos brutos por 6 meses hacia adelante, sobre todo al sector gastronómico que nunca pudo abrir. No, estamos de acuerdo. Por eso te dije, sé de los esfuerzos. Esa batería de medidas podemos hacer. Sé de los esfuerzos que estaban haciendo. Lo que te digo es, no hay forma de hacer una amnistía de acá a fin de año. Amnistía impositiva, te lo digo claramente. Que no paguen nada o que paguen muy poco. Porque muchas, el peso que tienen... Sí. Es lo que tratamos de hacer por sector, pero no podemos ser general, porque nosotros tenemos que pagar los sueldos a los docentes, tenemos que pagar los sueldos a la policía, tenemos que pagar los sueldos a los médicos. O sea, el Estado sigue teniendo que pagar, no tenemos máquina de imprimir billetes. Entonces nosotros, ¿de qué vivimos? El 65% de nuestros ingresos son los ingresos brutos. Si un comerciante no vende, no paga ingresos. Si vos, el comerciante que tuvo esa ropa, vos tenés ingreso bruto. Cero, porque no laburó. Entonces nosotros vivimos, la ciudad vive de eso, y la ciudad tiene que pagar los salarios, la luz, el funcionamiento y la operación de todos los días. Entonces, es un equilibrio el que hay que lograr. Entendiendo por lo que vos expresaste es una manera de explicarlo de esta manera. Te voy a dar otro ejemplo. Nosotros lanzamos una batería de medidas de aliciente a la construcción. ¿Por qué? Porque la construcción genera mucho puesto de trabajo. Para que vos tomes dimensión, un día normal de nuestra ciudad, metros cuadrados nuevos generan 4 millones de metros cuadrados que ya están presentados. Se han presentado 6,5 millones de metros cuadrados nuevos a construir. Si empezaran 4 millones, estás hablando de 77.000 puestos de trabajo directos y 35.000 indirectos. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, le dijimos, como no hay plata, le dijimos, a ver, no te cobramos los derechos de áridos, no te cobramos los derechos de construcción y evitamos que pague la plusvalía. ¿A quiénes? A las obras menores de 2.500 metros, 0 plusvalía. A las de 2.500 a 10.000, te ahorrás el 40% de plusvalía. A las de más de 10.000 metros cuadrados te ahorrás el 25% de plusvalía y el resto lo pagás diferido hasta el final. Entonces, estamos haciendo todo este tipo de baterías porque consideramos con Horacio y el gobierno, que si la construcción empieza, genera trabajo. Si genera trabajo, paga el IVA, paga la ganancia, paga los ingresos brutos, empieza a pagar todo ese tipo de cosas. Y genera laburo. Y hay 100 y pico de mil de personas que empiezan a laburar y tienen un trabajo. Y llevan el pan a su casa, alimentan a su familia y las empresas pagan los tributos. Ese es un poquito el equilibrio que estamos haciendo en función de lo que vos estás planteando. Déjame llevarte
a un territorio más político y preguntarte, porque cada actividad que se ha ido habilitando vino de la mano de un protocolo que evidentemente, si se cumple, las probabilidades de contagio se disminuyen bastante. Sabemos que no del todo, pero bastante. Ahora, hay otras actividades, lamentablemente, que son imposibles de protocolizar, como por ejemplo las marchas, las concentraciones, que desde diferentes sectores se han convocado, a mi criterio, de forma irresponsable. La última, anteayer, frente al Congreso, vimos escenas donde centenares de personas golpeando las puertas del Congreso, más allá de la discusión política que pueda haber de fondo. ¿Qué le decís a esos sectores que espontáneamente o agitados por algunos sectores políticos convocan a ese tipo de manifestaciones públicas, Diego? Bueno, hoy tuviste otra al Ministerio de Desarrollo Social de organizaciones. También. Sociales. Entonces, yo siempre dije que no son convenientes, todas. Todas. Yo creo que en este momento es donde más nos tenemos que cuidar y es en este momento en donde nosotros tenemos que velar y si tenemos que abrir o generar algún espacio de apertura es para generar trabajo y para cuidar el trabajo. Entonces es pedirle, apelar a todos a que tratemos de hacerlo de otra manera. Tratemos de evitar concentraciones, evitar aglomeraciones y todo lo que tengamos que hacer es fomentemos a aquel que necesita trabajo y que pueda generar trabajo. Y eso es lo que yo he planteado en todos los casos. Pero ahí no quiero meter el dedo en la llaga, pero el expresidente Mauricio Macri, fundador del partido que vos integrás, desde Francia, alentó, por ejemplo, la marcha del 17 de agosto, lo hizo de manera enfática, hoy volvió a la Argentina y da la impresión que puede ponerse a la cabeza de ese tipo de convocatorias opositoras, sin que esto signifique mimetizarse con el oficialismo. ¿No te parece que se debería hablar internamente esto en el partido, en el PRO? Mira, Mauro, yo sostengo lo que te dije antes y apelo a la conciencia de todos, al cuidado de todos, a la responsabilidad de todos. En esta ciudad, ustedes lo saben, más que nadie, saben la cantidad de manifestaciones que tenemos a diario en nuestra ciudad, donde la gran mayoría de esas manifestaciones nada tienen que ver con temas de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, es una ciudad cosmopolita, hay un derecho a manifestarse, hay un derecho de plantear, es un derecho constitucional, donde la gente tiene todo el derecho a hacerlo. Yo siempre apelo a ser coherente. Lo digo, hay que ser coherente cuando uno le pide a una manifestación que no marche y a otra que no convoque. Es lo mismo. Yo creo que hay que ser paciente también y tolerante. Estamos en un momento difícil de la humanidad. Claro. Y nosotros no le escapamos como país. Entonces, tenemos que tratar de apoyarnos unos a los otros, entendiendo las diferencias y la diversidad. Hemos tenido momentos de aplausos a los verdaderos héroes que son los médicos, en estos 168 días que llevamos de pandemia, donde salíamos a las 9 de la noche al balcón a aplaudir con toda la emoción. Pero eso me parece que no solo queda legitimado por el sentido de fondo, perdóname, eso creo que queda legitimado porque además se hacía desde los hogares, no había contacto entre las personas en la vía pública. Pero yo te pregunto otra cosa. Lo mismo con el que sale con la cacerola, el que salía o el que a la noche hacía la cacerola. Digo, nuestra ciudad es una ciudad cosmopolita, Mauro, y en esta ciudad pasan esas cosas. Y siempre han pasado, y todos los días estamos en ese debate. Ahora, yo creo que tenemos que apelar a la responsabilidad de todos. Estamos cerca en la región metropolitana que más ha sufrido, que ha tenido el comienzo de la pandemia, porque como todos, si de Wuhan fue a Europa, de Europa fue a Estados Unidos, de Estados Unidos vino a América, ¿por qué no nos va a llegar por qué no iba a llegar a la región metropolitana? Bueno, pero ese todos. Yo sé que para ustedes es mucho más difícil sentarse con Grabois a decirle, che, Juan, traten de no hacer este quilombo porque se nos complica después en las terapias intensivas, se llena de contagios y se llena de personas enfermas. Debe ser más complicado sentarte con Grabois que llamarlo a Mauricio o a Patricia y decirle, muchachos, no la empiojemos ahora porque los que tienen que después salir a apagar el incendio son ustedes, Diego. Vos, Horacio, pero lo hemos manifestado públicamente, Mauro. Lo hemos manifestado públicamente. Horacio, el que les habla, lo ha manifestado públicamente. Y no es unos u otros.
es todos, somos todos, entendiendo que el derecho a manifestarse y a expresarse es un derecho constitucional y es un derecho que nos asiste a todos. Lo que nosotros le pedimos a todos en este momento, a cualquier tipo. Hoy tuviste una manifestación importante hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, sí. El otro día tuviste otra manifestación en otro lado. Entonces digo, son las situaciones. Hay que apelar a la conciencia, a cuidarnos, a entender que esto no terminó, está lejos de que haya terminado. Y que lamentablemente ahora estás viendo las imágenes que empieza a llegar a otros lugares de nuestro país. Viste que tenían pocos o ceros casos. Y nosotros lo vivimos, hemos vivido momentos dificilísimos, de Barrio 31, 11-14, tuvimos momentos durísimos en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires, Lamba, en la región metropolitana. Pero bueno, hay que seguir cuidándonos. Diego, muchas gracias por este contacto con Solo Periodismo. Gracias a vos, Mauro, un abrazo grande a todos. Un abrazo. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, está claro. Uno busca el título, busca el intento siempre permanente desde el periodismo de que el dirigente formule la frase. Es evidente que hay un resquemor con todos los que convocan y en ese todos está también Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que son parte de la estructura política que integra Diego Santilli. Esa controversia interna es evidente que genera una tensión, como también la genera en el oficialismo, la que existe entre los sectores ligados, por ejemplo, a los movimientos sociales y el propio gobierno nacional y el Poder Ejecutivo. En algún momento eso va a eclosionar y ese momento está muy cerca, porque las que están estallando son las terapias intensivas de las clínicas, de los sanatorios y de los hospitales. Atención, son en punto de